Buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Les habla su servidor y hermano en Cristo, Juan Luna, desde la ciudad, mis hermanos, de Dallas, Texas. Estamos agradecidos con Dios, bendecidos con nuestro Creador, porque nos permite, mis hermanos, poder iniciar otro video con ustedes, continuando con nuestra clase de Colosenses, que ya venimos algunas semanitas desarrollando. Y de verdad, hermano, que es una bendición poder estar nuevamente con ustedes por medio de este canal de la Iglesia de Cristo en Wanna Hill, esperando, mis hermanos, que sea de mucho beneficio y esperando también, mis hermanos, que sea de gran aprendizaje para ustedes. Desde que usted abra el canal de la iglesia y mira nuestros videos, para nosotros es una bendición, es una alegría, ¿verdad? Poder transmitir el mensaje de Dios a otras regiones, a otros países. Y de verdad, mis hermanos, le invitamos, como siempre me gusta recordarle, a que se suscriba a este canal de la iglesia, a que usted pueda darle like a este video, pueda compartir este video con otros hermanos de la iglesia, para que también, mis hermanos, pueda ser de beneficio cada una de estas clases que nosotros preparamos. Así que de verdad, mis hermanos, le invitamos a que se quede el resto del video. Vamos a continuar con nuestra clase de Colosenses. Hoy uno de los planes es terminar el capítulo 2 para poder empezar el capítulo 3 la próxima semana con la ayuda de Dios. Así que le invitamos, hermano, a que se quede, a que esté con nosotros y esperando, mis hermanos, realmente que sea de gran bendición. Vamos a iniciar a Dios, mis hermanos, con una oración. Como siempre me gusta repetirlo, es importante poner todo lo que vamos a hacer, mis hermanos, y desde que nos levantamos hasta que nos vayamos a acostar, siempre poner a nuestro Dios en primer lugar. Así que, hermano, vamos a orar a Dios y después de esto arrancamos con la clase. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor eterno, porque nos das la vida, la salud y la bendición, Padre, de poder estar vivos, de poder mirar tus maravillas y también, Señor, de poder tomarnos este tiempo para escuchar de tu consejo. Te pido, Padre, que seas con mis hermanos que nos están sintonizando desde su hogar, desde donde sea que el lugar que ellos se encuentren, Padre, que sea de beneficio estas clases y que de esa manera, Padre, podamos cada día mejorar, ir perfeccionándonos para darte honra y gloria. Te pido también, Señor, por mí, para que yo pueda hablar lo que está de acuerdo a tu palabra y de esa manera, Señor, tú me ayudes para poder exponerla de la manera que a ti te agrada y este mensaje, Señor, pueda llegar a muchos más hermanos que también esperamos pueda ser de gran, pero de gran beneficio. Gracias, Señor, por tus misericordias que siempre nos das todos los días a manos llenas, aunque muchas veces, Señor, no somos merecedores de ninguna de ellas. Todo esto, Padre, te lo suplico y te lo ruego, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a iniciar con el video. Recuerde usted que a mí siempre me gusta poder recordar lo que hemos estudiado, ¿verdad? Poder hacer como un resumen de lo que hemos visto hasta ahora para poder iniciar pues de lleno, ¿verdad? Con los versículos en los cuales nos quedamos. Como siempre le he dicho a usted, hermano y amigo, si es nuevo en el canal, si es la primera vez que nos mira, le invitamos a que usted pueda mirar los videos anteriores, las clases anteriores, para que usted pueda estar sabido de lo que estamos viendo, para que usted pueda estar enterado de lo que hemos observado en estas semanas y de esa manera se pueda conectar con la clase, ¿verdad? No digo que no sea de beneficio lo que pueda mirar el día de hoy, pero claro, le va a ser de mucho mayor beneficio si usted lo mira desde el inicio. Así que, de verdad, hermano, que si usted es nuevo, le invitamos a que mire los demás videos, las demás clases. Aquí están en el canal de la iglesia para que usted se tome el tiempo para poder mirarlo. Yo sé que a veces están ocupados, pero tomarse esos breves minutos, mis hermanos, para poder escuchar las clases. Así que vamos a iniciar, mis hermanos. Recuerden que nos quedamos en el capítulo 2, versículos 18. Este fue el último que leímos. Y recuerde que habíamos visto anteriormente, pues obviamente iniciando desde el capítulo 1, mirábamos, mis hermanos, cómo Pablo enfatizaba tres cosas importantes para el cristiano, ¿verdad? Sabiduría, entendimiento y conocimiento. Estas tres cosas, hermano, que el cristiano debe tener, que la iglesia debe de tener, para que la iglesia no sea engañada, no sea llevada con palabras persuasivas y también para que no sean llevados por falsas enseñanzas. No solamente eso, sino que Pablo, mis hermanos, en ese capítulo 1 hablaba acerca del poder de Cristo, del poder creador de Cristo, cómo es que Cristo siempre ha existido y cómo es que Cristo, mis hermanos, va a existir y cómo es que Cristo sustenta todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver también.
Entonces, Pablo, mis hermanos, es muy claro en estos versículos hablando acerca del poder, mis hermanos, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y también, mis hermanos, entrábamos en este capítulo 2 hablando acerca de la deidad de Cristo, de cómo nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, mientras estuvo en la tierra, fue 100% hombre y 100% Dios. Eso es algo, mis hermanos, que no vamos a cambiar. Pablo lo describe en el capítulo 2, versículo 9, ¿verdad? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo fue hombre 100%, Cristo es Dios 100%, y eso, hermano, es algo que el gnosticismo no podía aceptar, porque como yo le he dicho en más de una ocasión, para el gnosticismo nuestro Señor Jesucristo no pudo haber venido en carne porque la carne es pecaminosa. El hecho de que tú seas de carne y hueso ya es un pecado. Entonces, para ellos no tenía sentido que Dios, que Cristo, siendo Dios, viniera a la tierra a hacerse pecado por nosotros, ¿verdad? Pero, como yo le digo, hermano, esa es una enseñanza equivocada. Entonces, Pablo, hermano, trata con estas enseñanzas desde el versículo 9 en adelante. Y ahora, mis hermanos, ha tratado Pablo en esos versículos del 9 en adelante, ha tratado Pablo de cómo usted y yo hemos sido circuncidados, con qué tipo de circuncisión. Y la circuncisión que menciona Pablo es la circuncisión espiritual. Claro, por eso Pablo mencionaba a mis hermanos ahí en el capítulo 2, pero en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pablo mencionaba estas dos áreas porque Pablo sabía que los griegos se trataban de introducir con nuestros hermanos en Colosas y los judíos también se trataban de introducir con nuestros hermanos en Colosas, enseñándoles cosas diferentes. Ahora bien, Pablo les dice, hey, ustedes han sido circuncidados no por la mano, no de una manera física, pero sí de una manera espiritual. Y Pablo les dice claramente, ustedes han sido sepultados, ustedes han muerto por el bautismo. Acuérdense, versículo 12, que ese versículo, hermano, de verdad me encanta porque es la gran realidad del ser humano. Si quiere realmente morir a sus pecados, si realmente usted quiere morir a esa vida pasada, lo que tiene que hacer es ser bautizado. No hay más. Entonces, Pablo nos menciona esto y también mencionaba en los versículos 14 y 15, nos hablaba Pablo, hermano, acerca de la ley de Moisés. ¿Qué vigencia tiene la ley de Moisés en nuestro tiempo, en nuestra vida cristiana actual? Porque claro, los judíos trataban de introducir estas enseñanzas a los hermanos en Colosas, pero Pablo les dice, hey, la carta anulando el acta de los decretos que ya quedó clavada en esa cruz del Calvario, ya no tiene más vigencia, ya no puede esa ley aplicarse al cristiano actual, ya no hay forma. Entonces, eso me gusta de Pablo, mis hermanos, cómo va eliminando cada una de estas enseñanzas en este capítulo 2. Y es importante que lo haga, hermano, porque nuevamente, si él no lo hacía, los hermanos iban a quedar todavía más confundidos. Pablo, mis hermanos, cada vez que escribía una carta, lo hacía con el propósito claro, una, de animar, de motivar al cristiano, pero número dos, hermano, exhortarles, mis hermanos, a que dejaran ese tipo de enseñanzas o que cambiaran su forma de pensar. Entonces, Pablo, mis hermanos, en esta carta a Colosenses quiere ir derribando cada uno de estos argumentos, cada una de estas enseñanzas, para que el cristiano, hermano, pudiera mantenerse en Cristo Jesús. Entonces, versículo 16, 17 y 18, que fueron los versículos que mirábamos la clase anterior, veíamos, mis hermanos, cómo Pablo les dice, nadie les puede juzgar. Ya nadie les puede decir a ustedes las fiestas que deben de cumplir, las lunas nuevas que deben de cumplir, que pueden comer y que no pueden comer, de que se pueden abstener. Y hermano, Pablo les dice algo muy importante, ya nadie les puede juzgar por estas cosas, pero eso sí es algo muy importante lo que dice Pablo. 17, todo esto es simplemente una sombra de lo que iba a venir. Todo esto que antes hacía en el Antiguo Testamento se hacía porque era la sombra, el tipo de lo que vendría en un futuro, que era Cristo. 18, hermano, pasaje sumamente importante, nadie os prive de vuestro premio. El premio se puede perder. Si los hermanos en Colosas hubieran regresado
o hubieran obedecido las enseñanzas de los judíos o de los griegos. Cualquiera de las dos. Pero ellos tenían, hermano, su salvación en un juego. Porque la salvación, hermano, amigo, sí se puede perder. La salvación no es un juego. La salvación, hermano, puede perderla usted, puedo perderla yo, por la forma en la que usted y yo vivimos y nos comportamos. Ahora bien, vamos a entrar al versículo 19, porque es el versículo donde nos quedamos. Recuerde que mi propósito es acabar este capítulo 2 para poder la siguiente semana entrar al capítulo 3 y poder avanzar lo más rápido que se pueda, porque yo sé, mis hermanos, que es una carta corta, pero que le estamos tratando de sacar, hermano, el mayor jugo posible. Ahora bien, fíjese lo que dice el versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Ahora bien, esta palabra haciéndose es la palabra griega kratón, que significa sujetarse o aferrarse. Ahora, Pablo dice en ese versículo 19, hermano, que los judíos, tanto judíos como griegos, no se sujetan, no se aferran a quien es la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Y es importante mirar esto, hermano, porque, claro, hermano, le está diciendo Pablo a los hermanos en Colosas que estas personas que traen estas doctrinas, estas enseñanzas, hermano, no vienen de parte de Dios, no son de parte de Dios y ni intentan ser parte de Dios. Por eso, mis hermanos, me encanta el pasaje que decía el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 4, versículo 1, hijitos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Juan estaba consciente que habían hombres que predicaban la palabra de Dios, pero también el apóstol Juan invita a los cristianos a que no crean a todo espíritu, porque Juan sabía, hermano, que habían muchos falsos maestros, muchas falsas enseñanzas en el tiempo de la iglesia, en el primer siglo, hermano. Y en la actualidad, la iglesia no está exenta de este tipo de enseñanzas. Por eso, hermano, me encanta lo que Pablo dice en ese versículo 19, porque dice, no se aferran, no están sujetas, no están en Cristo. Y luego dice el versículo 19, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hermano, esto es importante, porque el apóstol Pablo, hermano, nos está diciendo en ese versículo 19, que usted y yo venimos a formar parte de este cuerpo, hermano, poderoso, de este cuerpo que es de Cristo, que no es de nadie más, y que este cuerpo, hermano, está perfectamente unido y se ayuda entre sí. Es un pasaje, hermano, muy similar que usted va a encontrar, mis hermanos, allá en Efesios, mis hermanos, unas hojitas allá atrás. Vamos a encontrar un pasaje muy similar a este, mis hermanos, allá en Efesios capítulo 4. Fíjese lo que dice capítulo 4, versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice que las coyunturas, estos ligamentos, se ayudan mutuamente, hermano, con el propósito de ir creciendo, de ir edificándose. Bueno, dice Pablo en Colosenses 2:19, esto es así, en virtud de quien todo el cuerpo, recuerde, la cabeza es Cristo. Pablo ya lo menciona, versículo 19, no están sujetos a la cabeza, no se aferran a la máxima autoridad bíblica y a la máxima autoridad dentro de la iglesia, que es Cristo Jesús. En virtud, dice Pablo, esta es la virtud, este es el privilegio que usted y yo tenemos, mis hermanos, de quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia, se nutre de Cristo, luego dice, y se une por medio de estas coyunturas y ligamentos, que somos usted y yo, mis hermanos, somos parte de este cuerpo, y vamos a ir creciendo en ese crecimiento que Dios da. Pero de alguna u otra manera, hermano, necesitamos estar en el cuerpo, porque si usted y yo, mis hermanos, no estamos en este cuerpo, no vamos a poder crecer conforme al crecimiento que Dios da. Entonces, Pablo, mis hermanos, le dice a los hermanos en Colosas esta gran verdad: ellos no están sujetos a Dios. Cualquier hermano que enseñe una enseñanza diferente, una doctrina diferente, hermano, no está sujeta a Dios. El apóstol Pablo, ahí mismo en Gálatas, mis hermanos,
capítulo 1, versículo 7, no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego, mis hermanos, el 8, ¿verdad? Dice Pablo, así viniera un ángel del cielo y es anunciare otro evangelio, dice Pablo, sea anatema. Hermano, el apóstol Pablo estaba convencido que el evangelio de Cristo, hermano, iba a ser trastornado, que se iba, hermano, a querer enseñar otra forma de creer en Cristo, otra forma de obedecer a Cristo. Pablo estaba consciente de eso, hermano. Pablo sabía que esto iba a pasar. Pero también Pablo les exhorta y les anima a los hermanos a decir, hey, necesitan estar en Cristo, porque esta es la única manera de que su salvación no esté en juego. Esta es la única manera para que juntos podamos ir creciendo en ese crecimiento que Dios va a darnos. Pero dice el 20, pues si habéis muerto con Cristo, recuerde, si habéis muerto con Cristo. Esto es importante, hermano, porque ya lo mencionó Pablo, cómo venimos a estar muertos en Cristo. Versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Romanos capítulo 6, versículo 4, Pablo también nos dice que así como fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, mis hermanos, acuérdese, el bautismo es una similitud de la muerte de Cristo, mis hermanos, de la sepultura de Cristo. Recuerde, es una similitud, porque nadie nos está echando tierra de una manera literal, nadie nos está sepultando de una manera literal, pero de una manera espiritual sí, por medio del agua. Entonces, Pablo dice, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo, ya morimos con Cristo por medio del bautismo. Recuerde eso, esa es la única manera de morir. Dice, en cuanto a los rudimentos del mundo, claro, mis hermanos, esto es algo muy verdadero que Pablo dice. Cuando usted y yo morimos con Cristo por el bautismo, estamos, mis hermanos, eliminando, estamos, mis hermanos, cambiando los rudimentos. Recuerde que los rudimentos son los principios del mundo. Cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, hermano, es porque estamos decididos, es porque estamos dispuestos hacer un cambio total, hacer, mis hermanos, un cambio de 180 grados y decir, ya no más voy a hacer esto. Cuando uno, hermano, muere para estar con Cristo de una manera, hermano, espiritual, lo vuelvo a repetir, por medio del bautismo, uno está consciente que tiene que dejar todo eso. El apóstol Pablo, 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas, que dice, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Quedaron ahí atrás. Ahora somos nuevos en Cristo, nuevas criaturas. Pero por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, para estar en Cristo necesito yo morir a mis pecados, necesito yo morir a mi vida pasada, a los rudimentos del mundo. Y la única manera de hacerlo, nuevamente, amigo, hermano, es por medio del bautismo. No hay otra manera, no hay otra forma. Por eso Pablo dice ahí, hey, 20, por si habéis muerto con Cristo, si realmente ustedes entregaron su vida a Cristo de una manera genuina y verdadera, dice, en cuanto a los rudimentos del mundo, dejaron el mundo atrás de una manera genuina y verdadera, porque claro, hay muchos que podrán decir, no, hermano, yo me bauticé, sí, hermano, se bautizó y dejó la vida del mundo. Bueno, hermano, es que es difícil, paso a pasito. Bueno, hermano, realmente no considero que sea paso a pasito. El apóstol Pablo nos da el gran ejemplo, Hechos capítulo 9, ¿verdad? Pablo todavía tenía autoridad para perseguir a los cristianos, para matarlos, si es que así se presentaba el caso. Pero cuando obedeció el evangelio, hermano, tuvo que hacer un cambio así, ¿verdad? Rápido, en ese momento. Y Pablo entendió, mis hermanos, que no era paso a pasito, ¿verdad? Porque imagínense, dice Pablo, si hubiera sido paso a pasito, hermano, imagínense cómo hubiera acabado Pablo o cómo hubieran acabado los apóstoles. Es un cambio radical, hermano, porque de eso se trata la vida cristiana, hacer un cambio drástico, pero un cambio drástico para darle honra y gloria a Dios. Versículo 20, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Hermano, esto es importante, ¿verdad? Porque dice Pablo en el versículo 20, hace una pregunta, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes,
ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Hermano, Pablo les hace una pregunta a los hermanos. Bueno, una pregunta, hermano, que es una pregunta retórica, es una pregunta, hermano, que ellos saben la respuesta y que Pablo sabe la respuesta también. Pero dice Pablo, ¿por qué como si viviesen y se someten a estos preceptos del mundo? Pablo les llama del mundo a la ley de Moisés. Imagínense nada más. Pablo, mis hermanos, le llama del mundo a la ley de Moisés. Pablo le llama del mundo a las filosofías de los griegos, a las doctrinas de los griegos. Porque Pablo, hermano, está consciente que ninguna de estas cosas puede tener un valor o influenciar en la vida del cristiano. Pablo, mis hermanos, cuando habla de estos preceptos, está hablando, mis hermanos, esta palabra precepto es una palabra griega que es dogmatizo, que significa, que es de aquí donde sacamos la palabra dogma, que son un conjunto de reglas, una persona que es muy sistemática, que sigue las normas, las reglas de una manera tajante, y que nuevamente dice Pablo, ustedes quieren seguir estos preceptos, estas reglas de una manera dura, y porque se lo enseñan estos hombres, y quieren estar bajo estas reglas, bajo estas normas, de una manera tajante, de una manera dura, porque los judaizantes eso es lo que eran, hermano. Los judíos eran gente muy dogmática, eran gente que les gustaba seguir las reglas al pie de la letra, pero Pablo, mis hermanos, les enseña a los cristianos del primer siglo que estas cosas ya no se tienen que hacer, ya no se tienen por qué realizar. Ya no hay manera de que la ley de Moisés se pueda cumplir en la vida del cristiano, ya lo dijo en el versículo 16 y 17. Entonces, es muy importante lo que Pablo menciona porque le dice, si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Estos son los preceptos que los judíos, claro, tenían. Lo voy a repetir, los judíos les querían exigir a los cristianos que se circuncidaran, que guardaran ciertas fiestas solemnes, que guardaran ciertos ritos. Y nuevamente, hermano, esto eran cosas que los judíos querían introducir al cristiano, pero que nuevamente, dice Pablo, hey, estos son preceptos, son reglas muy tajantes que, claro, Dios dejó, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, pero que ya en la actualidad no puede tener vigencia. Ahora, los griegos también tenían, hermanos, sus ciertas reglas, y también dice Pablo, hey, no se sometan a estas cosas, a estos preceptos humanos, porque fíjese lo que dice ahí, versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Dice Pablo, esto que se les enseña, que se les dice, a los cuales se deben de sujetar, a los cuales ustedes deben de guardar, son únicamente conceptos y mandamientos de hombres. Hermano, imagínense, hermano, decirle a los judíos que la ley de Moisés ya no tiene vigencia, que por muchos años, hermano, han guardado la ley de Moisés, los judíos, por muchos años, por siglos, y que de repente, hermano, lleguen los apóstoles y les dicen, ¿saben qué? Esto ya no tiene vigencia. Hermano, claro, era difícil de aceptar para uno como judío o para judíos, decir, no puede ser que de la noche a la mañana esto tenga que cambiar. Claro, hermano, es difícil de aceptar, pero no imposible, porque tenían ellos que saber, gente conocedora de la ley, que en Jesús se cumplía, hermano, el Mesías, que en Jesús se cumplía, hermano, todas las profecías que los profetas habían hablado. Pero claro, hermano, no lo podían aceptar, no lo podían aceptar por la humildad de nuestro Señor. Pero la realidad es de que decirles a los judíos que estas leyes, que estos mandamientos, que estos preceptos son humanos, que estos preceptos son del mundo, hermano, no era fácil. No era fácil para el judío escuchar estas palabras. Escuchar que la ley que tú has guardado por muchos años, que va de generaciones en generaciones atrás, sea algo totalmente humano y del mundo. Ahora, Pablo les quiere decir de una manera, hermano, fuerte, claro, no podemos mirar la cara de Pablo, pero sí les dice, esto es doctrina de hombres. Todo esto que ustedes escuchan es doctrina de hombres. Versículo 22, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice Pablo, esto se va a terminar destruyendo, esto se va a terminar acabando, esto es algo evidente
Esto es algo que nadie va a poder detener. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? A mí, en lo personal, yo le decía en la clase anterior también, y quiero repetirlo porque creo que es importante. ¿Cómo es que hay gente que todavía quiere traer las cosas del Antiguo Testamento, las normas que Dios estableció a su pueblo, reglas que Dios dejó a su pueblo, las quieren traer a la vida actual? Les piden el diezmo, les piden esto, les piden aquello, que guarden estos días, que guarden estas comidas. Y de verdad, hermanos, a veces no nos detenemos, amigos, también, a mirar un poco de la palabra de Dios y a mirar si realmente esto se cumple, si esto es bíblico, si esto va de acuerdo a las cosas que Dios quiere de nosotros actualmente. Porque claro, si lo miramos desde el punto de vista del Antiguo Testamento, Dios quería eso, pues la respuesta es un rotundo sí. Pero la pregunta es, bueno, ¿Dios quiere esto ahorita? La respuesta es un rotundo no, porque Dios no quiere nada de estas cosas, hermano. Porque esto se cumplió. Tenía un propósito en el Antiguo Testamento. Actualmente no. Y de verdad, amigos, hermanos, es importante que estemos bien cimentados en cuanto a nuestra fe. Van a haber doctrinas de hombres que vamos a escuchar, claro, por supuesto. Pero hay que ver, hermano, si realmente estas cosas se están haciendo conforme a la palabra de Dios, como decía el autor Lucas en Hechos capítulo 17, versículo 11, ¿verdad? Los de Berea escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y eso es lo que el cristiano tiene que hacer, escudriñar las escrituras para ver si realmente estas cosas son así. Entonces, Pablo dice, son del hombre, estos mandamientos son de hombre, que con el uso se van a destruir, estas cosas no son eternas, son solamente pasajeras. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Dice Pablo, aparentemente estas cosas que les enseñan, tanto judíos como griegos, aparentemente manifiestan algo de verdad, ¿verdad? Pueden mirarse como que, son bien religiosos estos hombres, porque dice Pablo, tienen reputación de sabiduría. Claro, si lo miramos de una manera estricta, dice Pablo, bueno, tienen cierta reputación de que realmente va a beneficiar la vida espiritual. Pero entienda esto, hermano, estas cosas ya no tienen ninguna ayuda para el cristiano. Dice, tienen cierta reputación de sabiduría en cuanto a culto voluntario, en cuanto a realmente querer adorar a Dios. Luego dice, en humildad, claro, ¿verdad? Aquellos que, este hombre es bien entregado, es bien humilde al Señor. Y luego dice, en cuanto al trato del cuerpo, claro, porque le vuelvo a repetir, ellos castigaban el cuerpo, los gnósticos castigaban el cuerpo, hermano, de una manera dura, de una manera, hermano, bastante fuerte. De aquí es donde sale esta rama del ascetismo, aquellos que castigaban el cuerpo físico para no sentir deseo. Y dice Pablo, aparentemente se muestra esto muy sabio, aparentemente esto se mira como muy consagrado a Dios y que tiene cierta reputación importante para Dios, pero realmente, hermano, sigue siendo doctrinas de hombres. Versículo 23 dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ninguna de estas cosas que ustedes hagan van a poder controlar el apetito que la carne tiene. Porque la única manera, hermano, de poder mantener ese apetito lo más bajo que se pueda es por medio de Dios. No de abstenerse de alimentos, no, hermano, de guardar fiestas solemnes, no de guardar lunas nuevas. Dice Pablo, estas cosas no van a ayudar al apetito contra la carne. La única forma de hacerlo es por medio de someterse a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero lo importante es someterse a Dios. Hermano, aunque guarde ciertos alimentos, aunque guarde ciertos días, aunque guarde ciertas fiestas o aunque crea ciertos dioses griegos, o aunque maltrate mi cuerpo físico, eso no me va a ayudar para poder yo dejar de tener este apetito carnal. No me va a ayudar. Y dice Pablo, hermano, no lo va a hacer. Ahora, yo le digo algo, hermano. El autor de los Hebreos, Hebreos capítulo 9, si usted lee todo el capítulo 9, que espero que lo pueda hacer en casa, Pablo menciona, hermano, acerca de los ritos.
que antes hacían en el Antiguo Testamento, las ofrendas que antes hacían en el Antiguo Testamento. Y Pablo menciona ahí, hey, pero una vez venido Cristo, por un tabernáculo no hecho por manos humanas y no entregándose muchas veces, hermano, Cristo nos limpió, nos redimió. Y el autor de los Hebreos, hermano, la carta a los Hebreos también es una carta muy similar a lo que Pablo ahorita está tratando, porque el autor de los Hebreos muestra argumentos sólidos de cómo estas cosas, estos ritos, estas fiestas que se hacían anteriormente, ya no van a tener ninguna vigencia porque ha venido lo perfecto que es Cristo Jesús. Y yo le digo una cosa, hermano y amigo, en verdad mi intención es no faltarle respeto a nadie, pero sí es importante mirar qué dice Dios ante todo. Realmente Dios me autoriza a mí el diezmar, a mí realmente Dios me autoriza guardar estos días, dejar de comer ciertas cosas, carne en ciertas fechas. ¿Realmente Dios me lo autoriza? Bueno, le vuelvo a repetir, hay que ser como los de Berea, escudriñar las escrituras para ver si realmente estas cosas son así. Lo único que le puedo decir, Pablo ya lo dijo, nadie les puede juzgar por no guardar estos días, por no guardar estas lunas o por no guardar estos alimentos. Nadie los puede juzgar. Ahora bien, de verdad, hermano, que necesitamos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. En verdad, siempre le digo, para mí es una gran ayuda, un gran beneficio espiritual poder escudriñar estas cosas, porque como siempre le digo, hermano, aunque usted no lo crea, para mí es una gran enseñanza esto también, y el poder transmitirlo a ustedes espero que más. Así que en verdad, hermanos, agradecemos su tiempo, agradecemos también el espacio que usted se toma para mirarnos en su casa y esperamos, hermano, que sea de beneficio. Así que vamos a terminar, hermano, el video del día de hoy con una oración y después de esto, mis hermanos, damos unos pequeños anuncios. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por darnos la vida, la salud y la oportunidad de poder aprender más de tu consejo. Te suplico, Señor, que seas con cada uno de mis hermanos que se toman este tiempo para poder sintonizarnos, esperando, Señor, que sea de gran beneficio estas clases. Te pido, Padre, por mí, para que me sigas utilizando como un siervo tuyo, y te pido, Señor, no solamente por mí, sino también por todos mis hermanos que predican tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia, y todo esto, Señor, te lo suplico y te lo ruego en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues como anuncios finales, ¿verdad? Le invitamos a que nos siga sintonizando, que le dé like al video, comparta el video, suscríbase al canal de la iglesia. También, mis hermanos, recuerde que el domingo 11:30 de la mañana tenemos nuestro servicio de adoración, usted ya lo sabe, y esperamos que nos pueda acompañar. Y también el lunes, ¿verdad? Continuamos con nuestros videos, ¿verdad? De consejos prácticos para el cristiano. Y si tiene alguna duda, alguna pregunta, por lo regular abajo siempre dejo mi email para que usted pueda ahí escribirme con toda la confianza. Así que, hermano, de verdad agradecemos su tiempo. Dios me los bendiga y nos miramos en el siguiente video. Bendiciones, mis hermanos.